Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una noticia que yo creo que muchos estaban esperando, y que para otros va a ser una sorpresa mayúscula. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco, y es nada más y nada menos que la tan esperada confesión de Hande Erçel. Si ustedes leyeron bien, el título lo dice todo: Hande confiesa lo impensable, Kerem y ella sí están juntos. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo lo que sabemos y lo que esto significa. Y antes de sumergirnos en este drama, en este romance que parece sacado de una telenovela, les recuerdo la importancia de darle ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones y seguimos creciendo juntos. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Durante meses y podríamos decir que incluso años, los rumores han circulado como pólvora. ¿Están juntos Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Es solo una química de pantalla que se ha extrapolado a la vida real? ¿Son amigos, colegas o algo más profundo? La verdad es que la tensión y la expectativa eran altísimas. Los fans de la pareja, apodados cariñosamente Hanke, han estado al acecho de cualquier indicio, cualquier cruce de miradas, cualquier comentario que pudiera confirmar lo que muchos deseaban. Y la verdad es que aunque hubo muchas fotos juntos, muchos viajes, muchas presencias en eventos, la confirmación oficial, esa que te quita todas las dudas, había sido esquiva. Hasta ahora. Porque, señores y señoras, Hande Erçel ha hablado. Y lo que ha dicho ha dejado a muchos con la boca abierta. Imaginen la escena. Un evento, una entrevista, un momento de sinceridad. Y ahí está Hande radiante como siempre, pero esta vez con una chispa diferente en los ojos. Cuando le preguntan sobre Kerem, sobre su relación, en lugar de las evasivas habituales, las sonrisas ambiguas o los somos buenos amigos, esta vez, su respuesta ha sido directa, clara y, como decimos en el título, impensable para muchos que ya habían perdido la esperanza. Ha sido una confesión que ha puesto fin a meses de especulaciones y ha encendido las redes sociales de una manera espectacular. Ya no hay cabida para dudas. Hande ha abierto la puerta y ha dicho: sí, Kerem y yo estamos juntos. ¿Cómo ha sido esta confesión? Pues, según los reportes, Hande, con esa dulzura que la caracteriza, habría respondido a la pregunta de un periodista sobre su relación con Kerem con un simple pero contundente: sí, estamos juntos. Al parecer, la pregunta no fue directa, sino algo así como: muchos fans desean que estéis juntos, ¿qué puedes decir al respecto? Y ella, en lugar de desviar la atención, decidió ser honesta. Fue un momento de pura autenticidad, de valentía, de mostrarse vulnerable y feliz. Y esa vulnerabilidad, esa felicidad, es lo que creo que ha resonado tan fuerte con la gente. Lo impensable en este contexto no se refiere solo a que finalmente estén juntos, sino quizás a la forma en que se ha dado, a la contundencia de la declaración después de tanto tiempo manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Es como si hubieran decidido que ya era el momento, que las pruebas eran suficientes, que la felicidad era demasiado grande para seguir ocultándola. Y la reacción de los fans, como les decía, ha sido de pura euforia. Twitter se inundó de mensajes de felicitación, Instagram explotó con fotos de la pareja, y los foros de discusión se llenaron de teorías sobre cuándo y cómo empezó todo esto. Pero, ¿qué significa esto realmente para Hande y Kerem? Para empezar, significa que pueden vivir su relación con más libertad, sin la presión constante de los paparazzis y las especulaciones. Significa que pueden disfrutar de su amor públicamente compartiendo momentos sin temor a ser malinterpretados. Para los actores, esto puede ser un gran alivio. La presión de mantener una relación en secreto puede ser agotadora, y ahora, al declararlo, liberan esa carga. Y hablemos un poco de la química entre ellos. Quienes han visto Love is in the Air saben perfectamente de lo que hablo. La chispa entre Hande y Kerem en pantalla era innegable. Sus personajes, Eda y Serkan, se robaron el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Esa conexión que transmitían, esa forma de mirarse, de tocarse, de reaccionar el uno al otro, hacía que uno se preguntara si solo era actuación o si había algo más. Y ahora, con la confesión de Hande, esa pregunta tiene una respuesta muy clara. Es probable que esa química en pantalla fuera, en gran parte, un reflejo de una química real. Y eso, para los fans, es la guinda del pastel. Este anuncio también podría tener un impacto en sus carreras. La pareja Hanke se ha convertido en un fenómeno por sí misma.
Su popularidad conjunta es inmensa, y ahora que su relación es oficial, es posible que veamos más proyectos juntos, o que las marcas quieran aprovechar esta conexión para colaboraciones. El amor en el mundo del espectáculo a menudo se convierte en un motor de éxito, y en este caso parece que ha sido así. ¿Pero por qué tanto revuelo? ¿Por qué esta noticia es tan importante para tantos? Creo que tiene que ver con la identificación. Hande y Kerem son dos jóvenes exitosos, carismáticos y hasta ahora parecían tener una conexión genuina. Los espectadores, especialmente los que han seguido sus carreras desde el principio, se han encariñado con ellos y han deseado verlos felices, tanto en pantalla como en la vida real. Ver a dos personas que admiras, que conectan contigo a través de su trabajo, encontrar la felicidad en el amor, es algo que inspira y que genera empatía. Es como si hubiéramos sido testigos de su historia de amor desde el principio, a través de las pantallas, y ahora, esta confesión es la culminación de esa narrativa. Además, en un mundo donde a veces las noticias del espectáculo pueden ser un poco negativas o controvertidas, una noticia como esta, sobre el amor y la felicidad, es un soplo de aire fresco. Es algo que nos hace sonreír, que nos recuerda que el amor existe y que puede florecer en las circunstancias más inesperadas, o en el ojo público. Por supuesto, siempre habrá detractores, siempre habrá quienes opinen lo contrario o critiquen la vida privada de los famosos. Pero lo que es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido. Ha generado conversación, ha unido a los fans y ha confirmado una esperanza largamente anhelada. La valentía de Hande al hacerlo público, al no esconderse más, es algo que muchos aplauden. Es un paso importante para ella y para Kerem. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, es probable que veamos más fotos juntos, más apariciones públicas, quizás alguna declaración más detallada de ambos en el futuro. Lo que sí es seguro es que los Hanke tienen una base de fans leales y apasionados que los apoyarán en esta nueva etapa. La industria del entretenimiento turco está llena de parejas que, una vez que se vuelven públicas, se convierten en verdaderas potencias. Y Hande y Kerem, sin duda, tienen el potencial para ser una de ellas. En resumen, mis queridos seguidores, la noticia que todos esperábamos, o que algunos, de forma casi secreta, deseábamos, se ha hecho realidad. Hande Erçel ha confesado lo impensable para algunos, pero para muchos, la confirmación anhelada: ella y Kerem Bürsin están juntos. Esta declaración pone fin a meses de especulaciones y abre un nuevo capítulo para la pareja, permitiéndoles vivir su amor de forma más abierta y libre. La química que vimos en pantalla ha trascendido la ficción, y ahora, los fans pueden celebrar esta unión que ha conquistado sus corazones. Espero que hayan disfrutado de este análisis de esta noticia tan importante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Estaban esperando esta confesión? ¿Son fans de Hande y Kerem? ¿Qué esperan para el futuro de esta pareja? Déjenme todos sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.